Bien, vamos, hermanos, en esta noche a ocuparnos acerca de dos puntos importantes. Los mandamientos y los delitos enumerados en la Torá son de dos clases, o sea, la violación a la Torá y los mandamientos son de dos clases. Aquellos que impresionan el cuerpo y el espíritu, y aquellos que impresionan solo el espíritu, como son las creencias. Vuelvo a repetir. Los mandamientos o la violación al mandamiento, o sea, el pecado, porque pecado es no guardar Torá, ¿ok? Entonces, está repartido en dos clases que afectan, dos formas que afectan al ser humano en sus tres esencias. Aquellos que impresionan el cuerpo y el espíritu, o sea, los que afectan el cuerpo y el espíritu. Y aquellos que impresionan solo el espíritu, como lo son las creencias. Las creencias. Por ejemplo, las acciones que impresionan solo el espíritu, es decir, las creencias, que a pesar de las creencias cuando son falsas o son defectuosas, ellas no serán necesariamente heredadas por los hijos. ¿Ok? Por ello, a pesar de que Labán y Betuel, que eran idólatras, esa forma de creencia no afectó las hijas de Labán, porque cuando ellas se van con Jacob, ellas siguen sirviendo al Elohim de Israel. ¿Ok? O sea, comienzan como de una forma más centrada, más clara, el guardar la Torá. Baruch Hachén. Mientras que la Torá expresa claramente las costumbres tan nefastas y crueles que tenían los canaanitas, la gente de Canaán. ¿Ok? Entonces vamos a mirar un poco, hablar un poco acerca de esto, para que luego entremos un poco en lo que es la genética y la Torá. Porque la Torá hay genética. Usted dice, no, es que la Torá, ¿cómo así que genética en la Torá? Si la palabra genética es una palabra moderna y el descubrimiento de que existían seres vivos microscópicos, eso apenas es reciente. Es reciente. Y descubrir la parte genética del ser humano y de las cosas, eso también es reciente. Como la Torá, que fue escrita hace más de 2000 años, va a hablar de genética, pero sí, señor, habla de genética, pero no usando la palabra genética, sino en otros términos. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Vamos a llevarle los Hermana lentes. Niurka, shalom. Shalom. ¿Cómo está, hermana Niurka? Estamos bien, gracias al Señor. ¿Y por allá cómo están? Aquí bien, con un poquito de frío, pero usted no tiene la culpa. ¿Ok? No, lo compartimos porque por aquí está comenzando también. Amén. Baruch Hashem. Yes. Muy Amén. bien. Entonces, hermanos, la violación o la forma de quebrantar la Torá, en algunas formas, puede afectar solamente a la persona o puede afectar solamente la parte espiritual de la persona. O sea, yo a veces me pregunto, cuando mirando hacia atrás, muchos de nosotros venimos de la iglesia cristiana. Y en la iglesia cristiana, pues la mayoría estábamos segurísimos, pero bien seguros,
de que estábamos en la verdad, de que no había otra verdad sino esa la que creíamos allá. Y la defendíamos y la creíamos y estábamos plenamente convencidos de ello. Pero Baruch Hashem, que nos permite ver que hay algo más de lo que conocíamos allá y algo más grande y más sublime. Ahora, cuando uno está practicando una fe y esa fe está equivocada en algunos términos, en algunos puntos, entonces ese tipo de creencias equivocadas y erradas no afectan a la persona físicamente, sino que lo afectan a nivel espiritual, en su espíritu. Ahí ahora es cuando entendemos un texto, hermana Niurka, hermano Freddy, cuando dice ese texto que el espíritu gime con gemidos indecibles, o el alma gime con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir? No sabemos. Vamos a ver si nos pueden buscar ese texto, hermanos, que habla de que así como nuestro espíritu y nuestra alma gime, también la naturaleza gime. Que eso una vez lo explicamos, el por qué la naturaleza gemía también. Pero en este caso nos vamos a ocupar el por qué el alma gime delante del Eterno. Y en parte el alma gime, sí, hermana. A Romanos 8, comenzando en el verso 26. Romanos, ahí en capítulo 8 hay un texto bandera, pues para mí hace muchos años, cuando estaba en la iglesia, el 8:37. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, 8, ¿cuál, hermana? Perdón. Ya, El que ya lo habla de la encontré. creación es el 22 y el otro es el 26. Bueno. Pero vamos a leer a partir del verso 20. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿para qué esperanzarse en lo que ya uno ve? Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Y asimismo también el Ruach ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar o no sabemos orar como conviene o como de la forma correcta, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Ruach, porque intercede por los santos conforme a Yahweh. Ok, vamos a desglosar esto aquí, que esto está como interesante. Estos son temas de introspección, de estudiarnos a nosotros mismos. No bolear Biblia y textos y memorizar, sino aprender cosas para manejar nuestra vida espiritual en la presencia del Eterno. Muy bien. Ustedes saben que los seres humanos somos tripartitos. O sea, tenemos tres esencias: alma, cuerpo y espíritu. Eso es lo que la Torah llama el ser.
el ser. ¿Ok? Un ser. ¿De qué está compuesto ese ser? Alma, cuerpo y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a mirar ese texto. Necesitamos textos. Ah, sí, ahí está. Y el mismo Elohim de paz os santifique completamente y todo vuestro ser. Y hay dos punticos. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible en la venida de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Muy bien. Entonces empecemos por ahí. Si alguno de estas tres dimensiones sale del cuerpo, sea el alma, sea el cuerpo, o el cuerpo deja de ser, o el espíritu, entonces no deja de ser un ser. La persona deja de ser un ser humano y se convierte en otra cosa. Ustedes saben que hace unos años, por ahí unos 15 años, más o menos, 15, 20 años, nos tienen bombardeados con esas películas de zombies. Y hay series en Netflix y series en televisión y eso es bombardeo tenaz. Ok, ahora vamos a mirar qué es un zombie. O sea, detrás de todo ese bombardeo de tantas películas, series y cosas de zombies, ahí hay una agenda, ahí hay algo. Eso no está así como a la aventura, por probar si a la gente le gusta o por hacer dinero, no, ahí hay una agenda. Pero nosotros, por la Torá, podemos examinar qué es un zombie. En sí, técnicamente, un zombie, ¿qué es? Un zombie es una criatura que está desprovista de alma, no tiene alma. ¿Qué es el alma? Aquí ya hemos dado el estudio sobre el alma. El alma son los sentimientos, son los deseos, son las pasiones. Es usted en la parte de los deseos. Me gusta el amarillo, me gusta el verde, me gusta comer pescado, me gusta comer fruta, me gusta viajar, me gusta dormir, me gusta ver películas, me gusta comer en un restaurante, me gusta ir a la playa, me gusta. Eso es el alma. Odio a aquella persona, amo a esta persona, me gusta esta persona, no me gusta. Eso es el alma. El que hace todas esas actividades o desarrolla todas esas actividades es el alma. Entonces, cuando una criatura está desprovista de alma, puede caminar, puede moverse y todo eso, pero está carente de emociones. No, usted ve que en las películas los zombies no reconocen la familia, ni el hijo, ni el papá, ni el hermano, ni el amigo, ni a nadie. Son simplemente criaturas que solamente viven para alimentarse, y el alimento de eso es la carne humana, o sea, son caníbales y la sangre. Esas criaturas no duermen, o sea, no descansan, ¿ok? Porque lo que produce la sensación de descansar es el alma descansa. Por eso un zombie puedes correr 100, 200 kilómetros y no se va a cansar. Va a sentir el desgaste tal vez de 100 kilómetros corridos en los zapatos o en el pie hasta que no pueda ya físicamente caminar, pero no se cansa, ni siente cansancio. Eso es un zombie, carente de emociones, de sensibilidad. Ahora, en Tesalonicenses, el apóstol habla acerca del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Amadores de sí mismos, insensibles, avaros, etcétera, un montón de características. Dentro de esas características está la insensibilidad, que no son sensibles ni a la voz del Eterno, ni al sufrimiento ajeno, ni a la alegría ajena tampoco.
Porque hay gente que es insensible. Ahora, entonces, eso es un ser que no tiene alma, desprovisto de alma. Cuando una persona no tiene aliento de vida, o sea, no tiene ruaj, segunda Timoteo 2:3. Timoteo 3. Cuando una persona no tiene ruaj, no tiene espíritu, esa persona está muerta. No puede funcionar, porque el espíritu es el aliento de vida. Ok, eso es lo que hace que el cuerpo funcione en todo sentido. Pero al no haber ruaj, el cuerpo colapsa. Sus órganos colapsan porque no hay oxígeno, no hay aliento de vida. Y si el cuerpo perece, la tercera parte que es el bajas, el cuerpo, si el cuerpo no puede funcionar porque no funciona el corazón, no funcionan el hígado, los riñones, los pulmones, entonces el cuerpo colapsa, entonces los otros dos sale el alma y sale el ruaj, ¿ok? Porque no pueden ya estar en ese cuerpo. Ellos, lo que es el alma y el ruaj solamente pueden funcionar en un cuerpo vivo, no pueden funcionar en un cuerpo muerto, en un cuerpo vivo. Igualmente el ruaj. El ruaj es lo que hace vivir el cuerpo. ¿No entendemos? Ahora, yo tenía pendiente, hermanos, un estudio que no le hemos dado todavía, porque todavía lo estoy procesando a la luz de los eventos que estamos viviendo en este tiempo con la vaca de uno. ¿Ok? Hay una cuestión, hermanos, que dentro de algunos componentes en la vaca de uno, que hay unos elementos que tienen que ver con quitarle a las personas la sensibilidad y el dominio propio, o sea, el libre albedrío. El libre albedrío. ¿Qué es lo que le están tratando de quitar? Algo que tiene que ver con el ruaj, con la sensibilidad, con la comunicación con el espíritu. Ahora, lo que estamos mirando ahora hace un momento con este asunto de lo que afecta el espíritu, que son las falsas creencias. O sea, el espíritu sí sabe la verdad. Ese es el problema. El espíritu que usted tiene adentro sí sabe la verdad. O sea, sabe cuál es la verdad. Entonces, pero el espíritu no tiene esa influencia en las personas para coger a uno de las orejas y decirle, vea, es allí, vaya allá. No, ¿por qué? Porque aparte de eso, el alma tiene libre albedrío de decidir lo que le gusta y lo que no le gusta, de dónde va, de dónde no va, lo que quiere escuchar y lo que no quiere escuchar. Por eso, yo en los tiempos, hermanos, que estuve pastoreando, que fueron como 30 años, a mí me sirvió de mucho. Pues a uno le da mucha experiencia, porque uno a veces tiene gente nueva que va llegando a la comunidad, a la congregación, pero son personas que vienen de caminar en otras iglesias. Ellos están buscando iglesia donde les predican y les digan lo que ellos quieren oír, donde se sientan plácidamente. Oh, ese predicador cómo habla de bonito, cómo habla de bueno, oh, me siento bien. Entonces, la persona piensa que ese predicador, esas palabras del predicador que lo hacen sentir tan bien, tan cómodo, piensan que eso es palabra de Dios, que ese predicador está lleno del Espíritu Santo. Y no, es simplemente que la persona está buscando oír lo que quiere oír.
lo que le sepa música, lo que le caiga suave, lo que lo haga sentir bien, ¿ok? Y eso es un problema. Por eso es que hay gente, yo los llamaba los trapecistas. ¿Sabes que los trapecistas en los circos pasan de una cuerda a otra? Y hay creyentes así, creyentes trapecistas, que van donde predican o enseñan lo que ellos quieren oír. Nosotros no necesitamos, y ojalá usted no esté aquí, ustedes no estén acá, porque a usted le gusta o se siente cómodo. Pero ya cuando yo le diga algo, yo enseñe algo que a usted no le gusta, usted no vuelve. Ah, ya, ese hermano no me gusta, ese hermano. Usted saca cualquier excusa. Yo recuerdo hace tiempo, el año antepasado, antes de la pandemia, una hermana empezó a conectarse y feliz la hermana. El día menos pensado, no se volvió a conectar. Y cuando otros le preguntaron por qué no se volvió a conectar, empezó a sacar excusas. No, es que ese hermano es cabalista y yo no soy cabalista. Ese hermano es... O sea, se inventa cualquier excusa para justificar que lo que oyeron en un momento dado, en cualquier enseñanza, les dio duro, les cayó fuerte, entonces ya no, ese no me gusta. Entonces, esas son las personas que buscan sentirse cómodos. Si nosotros miramos los evangelios, los mensajes de Yeshua, Yeshua vino a incomodar la gente, vino a quitarle la alfombra del piso a la gente. O sea, la comodidad, con palabra, con Torah. ¿Ok? Con Torah. Porque es que entrar al reino es muy delicado, o sea, no es fácil. No es fácil. Y Yeshua mismo nos lo advirtió. No es fácil. La carga es ligera y es llevable. Pero las circunstancias de llevar la carga, eso no es ligero ni llevable tampoco. Y él mismo dijo, y Pablo lo ratificó, si esto hicieron con el tronco, ¿qué no harán con las ramas? El tronco es el mismo Yeshua. Y ustedes saben lo que a Yeshua le hicieron, que no fue nada fácil. Lo que le hicieron y lo que le dijeron a veces, porque a él lo trataron feo, a él lo faltaron al respeto. Cuando alguien le dijo, este hijo le dijo bastardo. De pronto hoy en día, un hijo que nace fuera del matrimonio, eso de pronto no es problema hoy en día porque la gente se acostumbró a eso. Pero hace 40 años atrás, hasta todavía hace 40 años, un hijo fuera del matrimonio, eso era un pecado mortal en el catolicismo, en el cristianismo, y a la gente, y mucho más antes, hace 100 años, 200 años, un hijo bastardo en la familia, eso era una ignominia, eso era una cosa tenaz, algo terrible. Y la gente evitaba eso porque eso decía que manchaba el honor de la familia, manchaba la estructura familiar, los ancestros, en fin. Y claro, en la Torá, lógicamente, si un niño nace fuera del matrimonio, pues eso es una falta, es un pecado, una violación a la Torá, normalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que a Yeshua en esa época, imagínense, alguien le llegó a decir bastardo. ¿Ok? Le dijeron hijo de fornicación. O sea, bastardo. Eso es duro. Y que se lo digan a Yeshua y a un rabino, a un moré, eso es tenaz. ¿Ok? En fin. Entonces Yeshua, él nos invita a todos nosotros para que llevemos también el vituperio, así como él lo llevó igual, que nosotros también lo llevemos. O sea, que estemos dispuestos a llevar el vituperio de él. Mateo 10:34.
O sea, uno examinando, hermanos, los evangelios, uno a Yeshua le dijeron cosas que aquí en esta época, eso termina en una balacera o en un bonche, una pelea bien tenaz. Un piñazo, como dicen los boricuas. Dice, Mateo 10:34 dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Ok? Porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Ok? Los de su propia casa. O sea, la creencia, la religión, la comunidad que predique armonía en el hogar, en la casa, que predique vivir en paz con los demás, eso contradice lo que estamos leyendo acá. O sea, Yeshua sí vino a traer paz, pero no una paz general allá afuera, sino la paz interna. Esa es la verdadera paz. Porque usted sabe que vivir en paz con la gente no es fácil. Y no es fácil y es complicado. Poner a 100 personas que piensen lo mismo, eso no es fácil, eso no, es casi imposible. ¿Ok? Pero ese shalom, esa paz que cada uno manejamos en la presencia del Eterno, esa es la paz que Jesús trajo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da o la ofrece. Por eso cuando usted ve a los políticos haciendo campaña, hay que traer paz al país y fraternidad y todo eso, eso es cuento chino. Porque eso es lo que a la gente le gusta oír. Ojo con eso. Eso es lo que a la gente le gusta oír. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que el espíritu gime, yo decía hace un momento que el espíritu sí sabe la verdad y sabe dónde está. ¿Ok? El espíritu sabe dónde está la verdad. Pero como el Eterno nos dio esa independencia, ese libre albedrío de decidir nosotros mismos qué queremos, qué nos gusta, qué adoptamos, qué tipo de fe vamos a adoptar, entonces no hay nada que hacer. Ante esa situación, cuando una persona, un ejemplo, un cristiano que va al culto a la dominical el domingo, o un católico que va a misa de 12, un domingo también, tiene una situación el día viernes, y él en una oración, Señor, le está orando al Señor del cielo. Señor, yo te ruego que el domingo en el culto, en la dominical, el domingo en la misa, dice el católico, yo te ruego que usted me hable, que usted me diga, que usted tal cosa. Vea, si es católico, yo le prendo unas velitas, yo le hago unas novenas. Y si es evangélico, dice, yo le ofrezco un ayuno, yo le ofrezco una vigilia y todo eso. Entonces la persona está sufriendo porque tiene una situación, un problema, y está orando por esa situación y le está haciendo promesas al Señor referente a su situación para un día domingo o para una misa. Entonces, el Ruach de parte del Eterno que tiene la persona adentro empieza a gemir. Ese sí está gimiendo con la verdad, porque sabe cuál es la verdad. Por eso es que el texto dice, ¿cómo hemos de orar? No sabemos. O sea, Pablo profundizó tanto esa parte del espíritu en nosotros, hermanos, que él entendió todo eso, pero en esa época explicar semejante tema es complicado, muy complicado para Rab Shaul. Entonces, por eso él lo refirió en esas palabras, el espíritu gime con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir? No sabemos.
¿ok? Pero Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? El desconocimiento. El desconocimiento. Ahora, imaginen ustedes cómo se siente el espíritu de Elohim, el Ruach, que está en una persona. O sea, no pensemos, hermanos, que si una persona no cree en la Torá o no está en la comunidad, no tiene el Espíritu de Dios. Sí lo tiene. O sea, toda criatura que venimos de Adán, tenemos espíritu de vida que fue dado por el mismo Eterno, el Ruach. Tenemos algo, un poquito, o mucho, o más o menos, lo que sea. Pero hay algo adentro que es de allá, que es del Padre, que es del Eterno. Y eso está ahí adentro. Por eso es que el ser humano tiene ese sentimiento, esa convicción de eternidad. Porque el mismo espíritu es el que da ese sentimiento de eternidad. Por eso usted nunca va a ver un animal, un perro, un gato, un caballo, un mono, un león, un tigre, lo que sea, orando porque lo van a sacrificar o para la eternidad. Usted nunca va a ver eso porque ellos no tienen esa esencia interna de lo que es la eternidad. Nosotros sí. Por eso el texto dice, pusiste eternidad en su corazón, en sus corazones. Así la persona sea atea, lo que sea, porque hay gente que pone a protestar en su existencia con eso del ateísmo, pero aunque la persona se declare atea, que no cree en nada, de todas maneras hay eternidad ahí adentro en su conciencia. Hay eternidad, hay sentimiento de eternidad. ¿Ok? Por eso usted al ateo no le crea mucho, que un ateo lo coge la pelona en un momento de emergencia y lo primero que hace es clamar al cielo. Sencillo. Eso es lo primero que hace por el desespero y por el miedo que produce estar cerca de la muerte. ¿Ok? Entonces, usted ve en familias que los padres son católicos, de camándula en mano. Pero a veces los hijos, el uno se vuelve pentecostal, el otro se vuelve bautista, el otro se va a raíces hebreas. O sea, cada uno como que va tomando su camino diferente, sus caminos. ¿Qué nos da a entender eso? Eso nos da a entender de que las creencias solamente, las malas creencias o las falsas creencias o las creencias erradas afectan solamente a la persona que adoptó la creencia, no a los hijos. Claro, de pronto usted tenga en la boca ese texto que dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese texto está hablando de una persona que está en Torá. Que está en Torá. O sea, la Torá, hermanos, tiene una particularidad muy especial que la Torá sí puede dar esa continuidad familiar. Por lo que hablábamos la vez pasada, que hablábamos de que la Torá tiene ADN. La Torá está conectada con la naturaleza, está conectado el documento, la Torá. Cuando una persona empieza a guardar Torá, porque la Torá tiene rúa, la Torá tiene espíritu. Y Yeshua mismo lo dijo, mis palabras son vida. O sea, la misma Torá tiene su propia existencia, tiene su propia forma de dar vida. Porque con la palabra fueron hechos, ¿qué? Los cielos y la tierra. O sea, la naturaleza que fue hecha por la palabra del Eterno, o sea, por la Torá y por el mismo Yeshua, la Torá, la naturaleza sabe quién la hizo. Ahora, cuando nosotros entramos a la Torá y empezamos a guardar Torá, mandamiento, el Shabbat, las fiestas, la santificación, la purificación. Cuando empezamos a vivir en todo eso que manda la Torá,
entonces la naturaleza se da cuenta, la misma naturaleza se da cuenta. Los mismos demonios, espíritus inmundos que hay allá, también se dan cuenta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos ven que hay una comunicación, que hay un apego, que hay un fenómeno que se está realizando en esa persona a través de la obediencia al mandamiento. Esa persona está entrando en una dimensión muy diferente que nos lleva a hacer contacto con la naturaleza, porque cuando usted expresa oraciones en hebreo o usted dice shalom, las plantas entienden esa palabra, entienden las expresiones hebreas, entienden el sonido del chofar, porque la Torah fue dada con chofar. No podemos decir que la creación fue creada con sonido de chofar, porque no está escrito. Pero la Torah sí fue dada con lo que los hebreos escucharon fue el chofar. Pero no un sonido, no a nivel tanto de un sonido musical, sino que el sonido del chofar se convertía en palabras. Lo tarshiach, harás esto, no harás esto. ¿Ok? Los mandamientos fueron dados y lo que escuchó el pueblo fue el sonido del chofar, pero audible y entendible. Y aparte de eso, el fenómeno que se presentó de que ellos vieron las letras, que eso es imposible. Usted escucha mi voz, pero usted no puede ver las letras. ¿Qué tal que saliera la, L, A, PA, P, A, todas esas cosas? Verlo en el aire, eso es imposible. Pero en ese día en la montaña, en el Sinaí, los hebreos vieron ese fenómeno de ver las letras, porque así está escrito. En Éxodo, vieron las letras, vieron las palabras. Las palabras son para oírlas, no para verlas, porque no fueron creadas de esa manera, sino para oírlas, la transmisión auditiva. Pero que ellos la vieran, eso es fenomenal. ¿Y por qué la vieron? ¿Por qué vieron las letras, las palabras? Porque esas palabras o ese fenómeno de ver las letras, de ver las palabras, apuntaba a Yeshua. Porque acuérdense que aquí tenemos un eslogan. Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua y Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. Por eso dice Juan 1:1 y el principio del verbo era con Yahweh y Yahweh era el verbo. Y luego más adelante dice, y este verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. O sea, lo que hizo la naturaleza, los cielos y la tierra, tomó forma humana. El verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Eso es impresionante, hermanos, esa cuestión. Por eso aquí decimos, Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Por eso Yeshua dice con toda propiedad, si me amáis, guardad, él nunca dice los mandamientos, no, mis mandamientos. El que ama, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. O sea, él, eso es de él, porque él es eso mismo. ¿Ok? Baruch Hashem. Pero ya cuando hablamos de transgredir la Torá, algún tipo de transgresiones a la Torá sí afectan físicamente el cuerpo. Sí lo afectan físicamente. ¿Ok? Cuando hablamos de la comida kosher, que traen enfermedades. O sea, un 70% de las enfermedades que sufre la raza humana en esta época es por aquí, por la boca, por lo que come. Otro tipo de enfermedades ya entran por otras partes del cuerpo, pero la mayoría es por la comida. Por eso tanto énfasis en la Torá acerca de lo kosher, de lo permitido y lo no permitido.
que eso es algo que nosotros debemos de ponerle cuidado. O sea, ustedes saben que yo a veces digo de que no debemos de tomar Coca-Cola ni gaseosas. En la Torá no dice no tomarás Coca-Cola. ¿Qué tal? Sería bueno que hubiera salido ahí, pero hubiera traído mucha confusión a los antiguos porque la Coca-Cola apenas comenzó en el 37 o en el 40 y pico. En fin, es un producto nuevo, pero es un veneno tenaz y es lo que más le gusta a la gente. Las gaseosas, todo eso. Entonces, eso hace daño al cuerpo y la comida no kosher, que no es kosher, o sea, mal procesada, que no está procesada conforme a la Torá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las enfermedades que tenemos en este tiempo, que yo vuelvo y repito, yo esto siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. Uno a veces se pregunta, ¿cómo es posible en este tiempo de tantos descubrimientos científicos, tanta tecnología que hay, que debía de tener la raza humana mejor, libre de enfermedades, con tanto desarrollo, con tanto científico ahí estudiando y haciendo experimentos para mejorar la vida de la gente? Y al contrario, más tecnología, más enfermedades. Cada vez resulta enfermedades nuevas. Entonces, ¿qué está pasando? Que la tecnología no es como muy buena que seamos. No es muy buena. Desarrollo científico no es muy bueno. ¿Por qué? Porque le hace la vida muy agradable a la gente con la rapidez de las cosas, el conocimiento, etcétera, etcétera, pero todo eso está afuera. Adentro, la gente está sufriendo cientos de enfermedades, recibiendo cientos de virus y cientos de cosas, o sea que la cosa no está funcionando bien. O sea, hay un mal enfoque, hay un enfoque equivocado en la raza humana. Pero si la gente guardara Torah, mandamiento, no estaríamos en estas condiciones que estamos ahora. ¿Ok? Por eso es que viene el milenio. En el milenio, la vida va a ser muy diferente a lo que la vivimos ahora, porque en el milenio va a ser una forma en que el Eterno le va a demostrar al mundo de que viviendo la Torah, guardando mandamientos, sí se puede vivir muy bien en todas las áreas humanas. El área de la salud, el área familiar, el área espiritual y el área económica y el área social. Y eso va a ser el milenio. La demostración de que la Torah es la Torah. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta estos detallitos para que aprendamos a como open mind, o sea, una mente más abierta. No cerrarnos tanto en ciertos puntos, en ciertas cosas, en ciertos ritos, porque una vez ve creyentes, hermanos en las raíces hebreas, muy aferrados al rito, a los ritos. No, es que el Shabbat hay que hacerlo de esta manera, la apertura hay que hacerlo de esta y de esta manera, y muy apegados al rito. Entonces, hay una pregunta que está en el antiguo pacto, donde alguien preguntó una vez, ¿qué es más importante, el santuario o el del santuario? ¿El altar o el que está en el altar? Hablando del Ruach. Porque ¿qué pasó con Israel? Israel empezó a darle más importancia al rito y al altar. Pero la presencia que había allí en el altar la olvidaron. La olvidaron.
¿Ok? ¿Por qué? Porque le empezaron a ponerle curia, le empezaron a ponerle maña, le empezaron a poner perfección al rito, a la vestidura, al rito de que el pan tiene que ser de esta manera, si no, no sirve, que el vino tiene que ser de esta manera, si no, no sirve, que esto tiene que ser de esta manera, si no, no sirve. Entonces, eso empezó a crear una diferencia de clases. ¿Ok? Porque generalmente hoy en día se acostumbra el pan trenzado para el Shabbat o para una fiesta. Y cuando una persona empieza y llega a pensar que si el pan no está trenzado no sirve, entonces no hago Shabbat, ahí donde está el error y ahí donde estamos cayendo de la gracia. ¿Ok? Porque no todo el mundo puede conseguir un pan trenzado. En algunos lugares es escaso o es costoso y hay gente que no tiene el dinero ni para comprar el pan trenzado de Shabbat. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, por eso yo desde un principio, cuando yo entendí estas cosas, yo recuerdo que el rabino donde yo estudié, en la yeshiva, él nos enseñó de que esto que estoy hablando ahora, sobre el rito o la obediencia de no sacar a Elohim de la mesa del Shabbat, porque nos preocupamos más por los detalles de la mesa del Shabbat. Y si falta esto, no, entonces ya no podemos. Este chavo no estuvo maluco porque vea, faltó el pan, vino yo no sé cómo, o el vino yo no sé qué, las velas, en fin, la gente se ensarza en esas cosas y ahí donde se pierde la esencia y el espíritu del Shabbat. ¿Ok? Pero si usted le da para un pan pequeño, sencillo, sin adorno, ni trenzado siquiera, hágalo. Y así debe ser. ¿Ok? Pero si a usted le da holgadamente para un pan trenzado, consígase su pan trenzado, no hay problema. Pero primero, lo primero es el Señor, el Elohim del Shabbat, el Elohim en su presencia, en su esencia, en la fiesta o en el Shabbat o lo que usted esté haciendo para honrarlo a Él. Eso es lo principal, hermanos. Eso es lo principal. Lo demás, como yo le he dicho mucho, son los adornos. Como decíamos la vez pasada, hay personas que hacen tevilá el viernes en la tarde antes de hacer el Shabbat. Hacen tevilá, no es obligatorio. Pero mucha gente para honrar y para darle más realce al Shabbat hacen tevilá. Hacen rito de purificación para hacer el Shabbat. Y eso es bueno, pero no es obligatorio, no es Torah. ¿Ok? Ya cuando una persona lo quiera obligar a otro a que tiene que ser así, y si el día que no lo haga se siente mal, cometió un pecado, Señor, perdón, esa persona va por mal camino. Ahí es donde se va a presentarlo el texto que leímos ahora, que el Espíritu gime. ¿Cómo hemos de pedir? ¿Por qué hemos de pedir realmente? Solamente el Rúa lo sabe y nos ayuda en eso. ¿Ok? Porque si usted solamente está pidiendo protección, Señor, dame trabajo, Señor, dame esto, o sea, pidiendo cosas materiales, y eso es su petición siempre, pero dentro, mientras usted está pidiendo el ruach suyo, está pidiendo realmente lo que necesita usted. Porque si alguien sabe, como dice, ¿quién sabe las cosas de él sino el ruach? ¿Te ha leído el texto? Solamente el Ruach conoce las cosas del Eterno y solamente el Ruach es el que conoce sus verdaderas necesidades, sus necesidades, las que usted tiene. ¿Ok? Bendito su nombre. O sea, necesitamos recuperar, hermano, esa comunión. No dejar el ritual, porque no hay que dejarlo. El ritual forma parte de la práctica
de la devoción y la adoración al Eterno. Pero primero lo primero, y por encima del ritual, su comunión con el Eterno. El respeto y honrar el día, el Shabbat o la fiesta que esté celebrando, eso es lo primero. Por eso el Eterno dice, yo honro a los que me honran. ¿Ok? Ok. Pasando ya a la parte de la genética. La persona que descubrió las leyes sobre la herencia y las leyes de la heterosis fue un señor de apellido Mendel, que fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero estas leyes, que apenas fueron descubiertas en este tiempo, ya existían en la Torá, especialmente las leyes de la heterosis. ¿Ok? Yahweh generó los infinitos detalles de la creación, las leyes de la naturaleza y los acontecimientos de la historia. Por eso es que hay un texto, hermanos, que a mí me gusta mucho de texto, de verdad, porque es un texto científico. Pero mire la forma como lo expresa. Está en Eclesiastés. 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se va a hacer. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosas de las que se diga, esto es nuevo. No, eso ya existió en los siglos que nos precedieron. Y no hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá memoria entre lo que vendrá después o entre los que vendrán después. La vez pasada estuvimos explicando de que en los tiempos muy antiguos, muy antes de Adán, hubieron otras creaciones y esas creaciones el Eterno las destruyó. La destrucción más reciente que nosotros tenemos, hermanos, fue lo del diluvio. Eso fue una destrucción global, total. El Eterno destruyó 3 áreas de la naturaleza, que son las plantas, los animales y los seres humanos. Esas 3 áreas fueron borradas. Solamente quedó la tierra y el agua. Pero las plantas, todo eso fue destruido. Los animales, todos fueron, a excepción de los peces. Pero el resto, todo lo que había sobre la superficie de la tierra, pereció. Eso es la destrucción más reciente. Pero antes de esa destrucción, antes de Adán, hubieron otras destrucciones. Simplemente que no quedó memoria. La única memoria que sí tenemos es lo del diluvio. ¿Por qué sí hubo memoria? Porque el Eterno permitió que 8 personas sobrevivieran a ese proceso de destrucción. Mientras que en las destrucciones antiguas no hubo sobrevivientes. Todos perecieron. Todos perecieron. Eso es las destrucciones, eso está en la Torá y cuando estamos en ese estudio, pues damos los textos porque lo menciona a veces explícitamente o implícitamente. Por ejemplo, el verso 10 y el verso 11 de aquí de Eclesiastés capítulo 1, implícitamente nos está hablando de eso. En forma implícita, no directa. Dice, hay cosas de las que se diga, esto es nuevo. No, ya existía en los siglos que nos precedieron. Y dice, no hay memoria de lo que ya pasó, lo primero, ni tampoco de lo postrero habrá memoria.
entre los que vendrán después de los postreros. Está hablando del milenio, porque el milenio, cuando venga el milenio, va a haber aquí una destrucción también. Usted sabe que a través de la gran tribulación, los juicios del Eterno sobre la tierra, va a morir, póngale un 90% de la raza humana, de la población humana, va a perecer en la gran tribulación, porque eso va a ser un juicio terrible, espantoso. Ya los pocos que queden vivos y cuando los resucitados, los que participan de la primera resurrección, sean resucitados para reinar en el milenio, ya de ahí la población mundial va a volver otra vez a incrementarse de una manera impresionante, de millones de millones. O sea, que nosotros prácticamente se nos ha profetizado, se nos ha dicho, y debemos de ser conscientes de que la gran tribulación es una destrucción. Ahora, ustedes saben que Enoc, dice el libro de Judas, Enoc era profeta. ¿Cuál es la curiosidad de esto acá? La curiosidad es que Enoc vivió antes del diluvio. O sea que él profetizó en parte los eventos del diluvio. Así como nosotros tenemos escrito acá los eventos de la gran tribulación, libro de Apocalipsis, que no ha pasado todavía eso, pero que viene. Entonces, Enoc también antes de esa destrucción profetizó a esa generación, de pronto no por escrito, sino verbalmente, lo del diluvio. Simplemente que antes el Eterno no había determinado que no formara parte de los que estuvieron en el gran barco, en el arca, para sobrevivir a la destrucción global que iba a haber en esa época. Entonces lo que hizo el Eterno fue que se lo llevó, lo trasladó, lo sacó fuera de la tierra y está en algún lugar allá. Usted dirá, pues entonces ya debe estar todo cuchito ahí. No. Si nosotros aplicamos lo que dice la Escritura, que 1000 años para el Eterno es como un día para nosotros, y un día para nosotros es como 1000 años también. Si nosotros aplicamos eso, Enoc fue traspuesto hace 4000 años y punta. O sea, para Enoc apenas han transcurrido 4 días que el Eterno lo sacó de aquí. 4 días. Si aplicamos la ley de un día por año, 4 días. ¿No entendemos? Y para Elías, 3 días nomás, porque 2 días, 2 días y medio, sí, casi 3 días. Elías, porque Elías también fue sacado de aquí de la tierra. Si se aplica esa misma regla, para el hombre ha transcurrido 3 días apenas. 3 días para Elías y 4 para Enoc, porque Enoc sí fue antes del diluvio. ¿Lo vamos entendiendo? Porque a veces hay personas que se rompen la cabeza tratando de decir, bueno, ¿cómo sostiene el Señor a esa gente allá? ¿Qué será de Enoc? ¿Qué será de Elías? ¿Estarán más viejitos, más cuchitos? ¿Cómo sobreviven allá? ¿Cómo? ¿No? Aplique simplemente lo que el Eterno, aplique las herramientas que el Eterno ha puesto en sus manos, su propia palabra o sus propias palabras. ¿Estamos? Baruch Hashem. Ok. Porque aquí en Judas 14 dice, también respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán,
diciendo, he aquí Yahweh viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente, de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. ¿Ok? Así que para nosotros, hermanos, hablar de eternidad no nos debe ser nada raro. No nos debe ser nada raro. Si una persona aquí en la tierra vive 90 años, se muere a los 90. Cada año tiene 365 días, más o menos. Si usted multiplica 365 por 9, 9 por 5, 45, 6 por 9, 54, 58, van 5, 9 por 3, 27 y 5, 32. Se le aumenta un 0. Mire usted el numerito que le voy a dar aquí. Más o menos. De pronto me haya equivocado en la multiplicación. 32.850 años. Si es un año por día. 32.850 años. O sea, una persona, un año por día, si vive 90 años, va a vivir 32.850 años. Eso es mucho tiempo. Pero si usted lo aumenta un año, porque aquí no estamos aplicando un año por día, o no, 1000 años por día, serían 328.500 años. ¿Ah? Eso es largo, largo, hermanos. Pero como la palabra olam o la palabra eterno es una palabra que cuando se le aplica al eterno, quiere decir que no tiene principio de días ni de años, ni tampoco tiene fin de días y de años. La eternidad que se nos está prometiendo a nosotros es una eternidad de años hacia adelante, porque nosotros sí tuvimos principio de días cuando nacimos. Sí tuvimos principio de días. Pero con Yeshua no vamos a tener fin de días, ni de años. Una eternidad. ¿Ok? Bendito sea su nombre, hermanos. Que todos podamos alcanzar esa promesa y esa palabra y esa eternidad. Amén. Muy bien. Por eso acabamos de decir, Yahweh generó los infinitos detalles de la creación, las leyes de la naturaleza y los acontecimientos de la historia. Todo lo que alguna vez fue, es y será, está incluido en la Torá. Desde Bereshit hasta el último renglón de la Torá. Y no solo los principios generales del mundo, sino también detalles acerca de cada especie y de cada individuo y todo lo que se llevará a cabo en la vida de cada persona desde el día del nacimiento hasta el día de la muerte. Esto también incluye en parte a las especies de animales y bestias y todos los seres vivientes del mundo. Incluye también las plantas, las hierbas y todos los detalles de los detalles. Me gusta la palabra. Detalles de los detalles. ¿Ok? Por eso todos estos libros rabínicos, muchos de ellos son comentario al comentario del comentario. O sea, comentando ya un comentario que fue dado. Lo vuelven a comentar más ampliado
luego otro viene y saca otro comentario a ese comentario ampliado, y así es como se incrementa el conocimiento. ¿Ok? Por ejemplo, yo algunas veces, claro, no lo vaya a hacer usted, porque se puede confundir. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo varios jumás, o sea, la Torá, comentados por diferentes especialistas o rabinos o sabios. Tengo una Torá comentada por Abarbanel, la otra Torá comentada por Rachi, y otra Torá comentada, un jumás también, comentada por varios. Entonces, ¿qué hace uno? Yo tomo un texto y leo el comentario de Abarbanel, una acotación. Luego cojo el mismo texto comentado por Rachi, a ver qué dijo Rachi sobre eso, qué dijo Rachi. Luego cojo el otro, como lo comentó Maimónides o Nachman. Claro, cada uno de ellos a veces no coinciden con los comentarios al texto, al mismo texto. Uno le pone más, el otro le pone mucho más y el otro, en fin. Pero cuando uno lee los 4 comentarios sobre el mismo texto, ¿qué pasa con su cabeza? Con su conocimiento. Se incrementa el conocimiento, se le amplía a usted la mente. En ese aspecto, se amplía mucho la mente. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que dice acá, cuando habla de analizar la naturaleza en sus detalles, también se analizan los detalles de los detalles. ¿Ok? Porque es que el conocimiento no tiene fin, hermanos. Usted se pone a mirar, la matemática no tiene fin. La matemática es infinita. Y la matemática la creó el Eterno. Y toda la creación es pura matemática, hermano. La matemática es una de las cosas grandes que el Eterno ha creado para el ser humano, la matemática. Y todo está lleno, la naturaleza, la creación, así sea microscópico o macrocósmico, todo está lleno de cosas geométricas, de líneas geométricas matemáticamente dispuestas. Y todo es matemática. Y la Torah es pura matemática, hermanos. Entonces usted sabe que hay una ciencia en la Torah de estudio, un sistema de estudios que se llama la gematría. Que la gematría es lo que ausculta y estudia la parte numérica, la parte matemática de la Torah. Porque la Torah es un gran sistema numérico de gematría, de matemática pura, que eso es impresionante, ¿no? Queda aterrado cuando ve eso, la parte de la gematría en la Torá. Baruch Hachén. Ahora, todas las especies y miembros de las especies de todos los tiempos, incluyendo lo que va a pasar con ellos y de dónde vinieron. El mundo en sí, la creación, sigue las reglas determinadas por el Eterno en conformidad a las instrucciones que hay en la Torá. Porque todo fue hecho por la palabra. Todo fue hecho por la Torá. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de las ocasiones, este conocimiento está codificado en la misma Torá y solo puede ser descifrado después de una lectura cuidadosa de un suceso o de una serie de acontecimientos. O sea, los eventos que hay relatados en la escritura no son eventos al azar, todos fueron relatados y estos eventos ocurrieron con un propósito para nosotros en este tiempo tratar de descubrir ese propósito o ese evento. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces,
Por eso yo a ustedes les he dicho bastante de que la Torá está encriptada. O sea, el verdadero conocimiento y la verdadera esencia de la Torá no está en lo que usted lee, porque este libro lo puede comprar cualquiera y lo puede leer cualquiera. Pero la esencia del libro, el espíritu del libro, ya está designado y revelado para los que guardan Torá y mandamiento. ¿Ok? Para ello está ubicado, está reservado el conocimiento y la revelación de la Torá, no para la gente de afuera. O sea, estamos hablando del indocto, del impío o de la persona que vive en anomia o en impiedad, que no guarda mandamiento. ¿Ok? Por eso Pablo habla del espíritu de la iniquidad. ¿Qué es el espíritu de la iniquidad? Es la esencia, el espíritu de la gente que no guarda Torá. O sea, ¿cómo es esa gente? ¿Cómo piensan? ¿Cómo viven? ¿Qué les espera? Eso es iniquidad. Los que andan en la iniquidad, o sea, los que no guardan Torá. ¿Ok? Ahora, cuando miramos el caso, por ejemplo, de Labán y Jacob, vemos ahí que las leyes de la naturaleza están codificadas en el texto. En este caso vamos a descubrir en la Torá las leyes de la genética, 2 leyes de la genética, porque son muchas leyes, descubiertas apenas recientemente por la ciencia moderna. ¿Ok? Ahora, algo tan sencillo. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Hay un texto, capítulo 10, verso 31 de Génesis, que dice: y sucedió que en el tiempo en que las ovejas se apareaban, alcé mis ojos y vi en el sueño, en un sueño, porque está hablando de un sueño. Y vi en el sueño, y por cierto, los machos montaban a las ovejas listadas, moteadas y manchadas. Ojo, los machos montaban a las ovejas que eran, o sea, que tenían manchas o tenían varios tonos en la piel. Y el ángel de Yahweh me dijo en el sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza tus ojos y verás que todos los machos que montan a las ovejas son listados, moteados y manchados, porque yo veo todo lo que Labán te está haciendo. ¿Ok? O sea, la verdadera esencia, hermanos, de la naturaleza no está en lo que vemos. Lo que vemos es el resultado del proceso. Pero el proceso es lo que no vemos. Y lo que no vemos es lo que ocurre en el mundo oscuro invisible. O sea, en la parte microscópica, que no se ven con los ojos. ¿Ok? Porque en este momento en su cuerpo, en su mente, por sus arterias, por sus venas, aquí mismo en la cabeza, eso hay un trabajo impresionante. O sea, sus neuronas están trabajando normalmente, ubicando la información de lo que usted está escuchando, entrelazándolo con lo que usted ya sabe. Entonces el cerebro mismo va ubicando las cosas en su lugar. Eso es lo que nosotros llamamos la memoria. Por eso es que usted, a medida que usted va escuchando o usted va viendo cosas, su cerebro está trabajando y lo está llevando a otros escenarios mentalmente. Si usted ve un animal haciendo determinada cosa, usted dice: ah, sí, como tal día que vi otro animal haciendo esto, como vi en el programa de televisión, o como, en fin, o como lo aprendí en la escuela. Eso todo con el cerebro continuamente está relacionando todas las cosas que usted tiene en la memoria fotográfica.
Palabras de la hermana Amparo, memoria fotográfica. El cerebro funciona de esa manera, tiene una memoria fotográfica y auditiva. ¿Ok? Entonces, esa memoria, el Eterno la llevó a un plano más perfecto porque esa memoria está plasmada en el ADN, en la piel, en su cuerpo, en el cuerpo del ser humano, está plasmada la memoria ancestral. En cuanto a la Torá, en cuanto al sonido del shofar y en cuanto a la práctica del Shabbat. O sea, cuando usted es una persona que para usted el Shabbat es, como dice la Escritura, una delicia, espectacular, y usted espera el Shabbat, lo anhela, lo vive, y para usted celebrar Shabbat es normal, porque si para usted es complicado guardar Shabbat, usted todavía no está en el camino. Si para usted tiene dudas o le es complicado guardar Shabbat, o sea, usted no está dentro todavía. Está apenas tocando la puerta, pero usted no está dentro. ¿Ok? O sea, no se ha despertado esa memoria adénica en su cuerpo. Pero ¿cuál es la memoria adénica de quién y de dónde y cómo? Cuando nosotros tenemos, hermanos, ascendencia israelita, o como figuró en un libro, un título de un libro por ahí que dice sangre judía, a través de la herencia de nuestros ancestros, la memoria está ahí, en el ADN. ¿Ok? Entonces, esa memoria es despertada cuando la persona comienza a escuchar música hebrea, algo se le despierta a usted adentro. Uno no entiende lo que está pasando, pero un científico y el espíritu sí sabe lo que está pasando. Se está despertando el ADN ancestral israelita, de la Torá, en su organismo, en su cuerpo. Por eso es que a nosotros no nos es tan difícil guardar mandamientos. No nos es complicado ponernos unos tzitzit a los varones. No nos es complicado guardar Shabbat. No nos es complicado cantar canciones hebreas, así usted no entienda lo que está diciendo, pero usted, eso le produce una alegría y una reacción tan grande, tan agradable, que esa es el ADN impregnado que está despertando en usted, o ya despertó en usted. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Y aquí viene la pregunta. Este texto que acabamos, esta porción que acabamos de leer aquí en Génesis 10, está hablando de un sueño. Pero ese sueño, cuando uno examina bien las palabras que hay ahí, está hablando de cosas que ocurren a nivel microscópico, a nivel de ADN. El Eterno se lo mostró a Jacob a través de un sueño, para que viera en el sueño lo que no se ve con los ojos. ¿Nos entendemos? Lo que no se ve con los ojos. Que es la ley de la heterosis, o sea, la ley de la herencia. De la herencia. ¿De qué forma funciona que un matrimonio, un hombre y una mujer tengan hijos o tengan hijas, niñas, y que esos hijos tengan las características de los padres directamente? Porque a veces no ocurre de esa manera. A veces tienen las características del abuelo materno o el abuelo paterno, o la abuela materna y la abuela paterna. Entonces uno me pregunta, ¿pero por qué no recibieron la herencia genética directa de los padres, características parecidas a los padres, sino que heredan a los abuelos? Por ejemplo, yo tengo una niña de 3 años, la tercera, la menor.
mi esposa y yo somos altos de estatura y la niña nació o es de estatura bajita. Entonces, claro, mi papá es alto. Los abuelos por la parte materna son altos, pero mi mamá era bajita. Entonces, o sea que la niña heredó la parte genética de mi mamá, o sea, de la abuela paterna. ¿Ok? Entonces uno le pregunta cómo pasa esa herencia, esa genética, cómo funciona, cómo se traspasa, cómo se mueve en la naturaleza y en los seres humanos, cómo funciona eso. Entonces, lo que el ángel está diciendo aquí a Jacob es, la palabra que a mí me llama la atención es, yo veo todo lo que Labán te está haciendo, porque Labán le estaba haciendo trampa a Jacob. Entonces, de una manera práctica, sencilla, el ángel le enseñó a Jacob, sin necesidad de inyecciones ni de un laboratorio, sin necesidad de nada de esas cosas, ni de que fuera científico, le enseñó a alterar la naturaleza a su favor. Alterar la naturaleza a su favor, para que los animales más fuertes, los animales más saludables, se le quedaran a él. Y lo hizo de una forma sencilla. Dice que tomó Jacob varas verdes de álamo, de almendro y de castaño, y les quitó la corteza hasta que quedó al descubierto la parte blanca. O sea, les quitó la corteza que cubre, como decir, la piel de un árbol. Luego insertó las varas que había descortezado delante de los rebaños en los canales de los abrevaderos de agua, y las ovejas concebían delante de las varas y dieron a luz animales rayados, pintados y moteados. Bueno, yo he leído varios comentarios rabínicos acerca de este asunto, y unos sabios hacen algún comentario y lo hacen a nivel de que el castaño, el álamo y el almendro debían despedir algún olor especial que provocaba que las hembras concibieran de una forma especial y que los animales que nacieran fueron rayados, pintados y moteados. Otros sabios, ya científicos, porque hay muchos sabios, la mayoría de los sabios eran científicos, eran médicos, científicos, gente de mucho estudio. Ellos decían o comentan de que lo que hizo fue que Jacob aplicó una ley, la ley de la heterosis. Y hay otros sabios, también científicos, que hablan sobre otra ley. Tiene un nombre hebreo, no me acuerdo en este momento el nombre, pero que tiene que ver con el momento en que una mujer está concibiendo o está en embarazo, que le ocurre algo que ve, que la impresiona, y que esa impresión afecta al bebé que no ha nacido todavía. ¿Ok? O sea, aquí tenemos tres teorías. Las tres muy valederas y muy contundentes. ¿Ok? Porque si usted se pone a investigar, lo primero para uno hacerle exégesis y entender todo esto, hay que investigar el árbol de álamo, la vara, el árbol de álamo, que es el álamo que produce, qué fruto produce, dónde, qué parte se da, qué olor tiene, etcétera, etcétera.
Luego mirar el almendro. El almendro. Aquí en Colombia los árboles de almendro se dan mucho en la costa. Hay avenidas inmensas llenos de árboles de los almendros. Cómo es la textura de la madera, qué olor tiene la madera, todos esos detalles hay que tenerlo en cuenta. Y el árbol de castaño. O sea, para entender todo esto, hermano, hay que mirar, estudiar bien qué olor tiene cada árbol, qué textura tiene, qué frutos produce, son comestibles, no son comestibles, etcétera, etcétera. Cuando se les quita la corteza, expiden algún olor muy fuerte o no lo expiden muy fuerte. Y si cuando usted le quita la corteza a un árbol que está a una rama de un árbol que usted recién lo cogió, lo cortó del árbol, hay algunos árboles que despelen algún líquido, les baja un líquido, quedan húmedos, cuando les quita la corteza, quedan húmedos y a veces esa humedad, eso que sale del mismo árbol descortezado, cae al agua si usted lo pone en el agua. Porque el texto dice de que en una parte dice que los animales iban a tomar agua y en otra parte dice que cuando los rebaños montaban, cuando los machos montaban las hembras, que lo hacían al frente del abrevadero del agua y al frente de las varas. ¿Ok? Al frente de las varas. Ahora, ocurrieron algunas situaciones, hermanos, que fueron estudiadas por los sabios a través de la historia. Por ejemplo, interrogó un rey de Arabia, al rabino Akiva, un sabio muy famoso que hubo en la antigüedad, Akiva. Entonces él le pregunta a Akiva, al sabio, dice, yo soy cusita, o sea, moreno, y mi mujer también es cusita. Y ella dio a luz un niño de piel blanca. Entonces el rey dijo, yo la mato si ha tenido relaciones con otro hombre o con un hombre blanco. Y buena pregunta, interesante la pregunta y la situación. Estamos hablando de dos personas morenas, de piel morena, o sea, negros, y les nace un niño blanco, con piel blanca. Humanamente, el hombre pues va a desconfiar. ¿Cómo así que un niño blanco? ¿Por qué no nació moreno como yo, como usted? Porque, a ver, explíqueme, a ver. O sea, trae a la mujer a explicaciones, ¿ok? Pero mire la respuesta del sabio. Dijo, le preguntó, las estatuas o figuras de personas que tú tienes en tu palacio, dime, ¿de qué color son? ¿Son negras o blancas? Y él respondió, blancas. Le dijo el rabí Akiva, mientras has estado con ella, ella dirigió su mirada hacia las figuras blancas y luego dio a luz un bebé de piel blanca. Si no lo crees, fíjate en el ganado de nuestro patriarca Jacob, que puso varas rayadas para que las observaran las ovejas en el momento de la concepción, con el fin de crear una descendencia rayada. El rey de Arabia quedó contento y agradecido con la respuesta y ya no pensó en ponerle problemas a la esposa. ¿Ok? Pero es un fenómeno y ese fenómeno todavía en este tiempo se ve, que a veces también son una pareja blancos, los dos, el hombre y la mujer, y les nace un niño moreno. O sea, si la gente no entiende estas enseñanzas de los sabios y la realidad de la Torá que tiene que ver, porque esto es Torá, la gente va a hacer cosas malas, va a reaccionar mal. Es como en el caso de hasta hace unos años que el hombre
quería obligar a la mujer a que tuviera un niño, el primogénito fuera varón. Y a veces, si nacía una niña, no querían la niña, trataban mal a la mujer, se ponían tristes porque querían un varón. O sea, es un espíritu machista que había y todavía lo hay en algunas culturas que quieren obligar a la mujer a que tengan un varón o quieren obligar a la mujer a que tengan una niña. Pero ellos piensan que la mujer tiene control sobre eso. No hay control sobre eso. Eso es una cuestión de cromosomas, una cuestión de la naturaleza. El varón tiene que aportar una tanta cantidad y la mujer tanta cantidad. Y a veces hay matrimonios que solamente tienen niñas. Y la culpa no es de la mujer, la culpa es del varón. Porque el varón, por su lado, no alcanza a aportar lo necesario para que sea un niño varón. ¿Ok? Ya hoy en día, pues gracias a la ciencia, ya eso mucha gente tiene conocimiento de cómo funcionan estas cosas, de los nacimientos, etcétera, etcétera. Pero antiguamente se pasaban y pasaban cosas muy desagradables por la ignorancia. Una madre tenía un niño al cual una enfermedad en la piel le dejó una marca roja en la piel. Cuando ella estaba embarazada de otro bebé, se preocupó de que su bebé le naciera también con la mancha roja, lo que efectivamente ocurrió. El bebé que tuvo le nació con una marca en el mismo lugar que el otro niño. O sea, ¿por qué pasan estas cosas? No sé si usted recuerda que antiguamente cuando una mujer estaba en embarazo, las matronas y las parteras y las suegras siempre insistían mucho en que a la mujer mientras estuviera en embarazo se le creara un ambiente de tranquilidad, de descanso, no preocupaciones, que no viera cosas desagradables y malucas, etcétera, etcétera. O sea, eso es cierto. Si una mujer estando en embarazo ve algo que la impresiona, el niño puede nacer con eso que vio. Exactamente así como vio la otra persona. Puede nacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mente, hermanos, la mente es muy fuerte. Por eso yo he leído en libros que en la antigüedad, en la época medieval, que cuando una mujer quedaba en embarazo, la reina, una princesa o lo que fuera, o una mujer rica, a ella la encerraban. Todo el tiempo de su gestación no la dejaban salir a ninguna parte. La mantenían en la casa, no encerrada directamente, sino que no le permitían salir, pero allá adentro tenía su buena comida, sus buenas atenciones, que un ambiente sosegado, un ambiente de tranquilidad. Y de verdad, nacían unos niños fuertes, robustos, inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa parte de la tranquilidad durante la gestación, eso es muy importante, muy importante. ¿Ok? Por eso dice el texto, vi en el sueño, por cierto, los machos que montaban a las ovejas eran listados, moteados y manchados. Eso fue lo que vi en el sueño, pero en la realidad no, los animales no eran así. Eran de una sola pinta. ¿Qué fue lo que el Eterno le mostró a Jacob en el sueño? Le mostró lo que él no veía. Le dio a entender, le estaba mostrando acá lo que hoy en día llamaríamos genética, pura genética. Ahora, ¿por qué es importante hablar hoy en día de genética y Torá? ¿Qué tiene que ver la genética con la Torá? Cuando miramos la Torá, hermanos, la Torá tiene su propia genética.
La Torá tiene su propia genética. Entonces, cuando una persona entra al Shabbat, entra al espíritu y al ambiente de las fiestas del Eterno. No sé si usted se acuerda, alguna vez estuvimos mencionando de un río que había en el norte de Israel que le decían Chambatión. Así le decían el río, Chambatión. ¿Por qué era famoso este río? Porque este río, cuando Israel estuvo bien, ese río guardaba Shabbat. Y usted dice, ¿qué? ¿Un río guardando Shabbat? ¿Y cómo guarda Shabbat un río? ¿Cómo hace un río para guardar Shabbat? ¿A dónde va el río? A celebrar el Shabbat. El río en Shabbat, desde el viernes al atardecer hasta el sábado, hasta el Shabbat al atardecer, el río seguía circulando normalmente, pero no arrastraba nada. Usted sabe que los ríos arrastran troncos de árboles, hojas, cosas que van cayendo al río, el río les va llevando normalmente. Lo que no tenga mucho peso y que flota, el río lo arrastra, se lo lleva. Pues hermanos, en Shabbat el río seguía corriendo normalmente, pero no llevaba nada. Si una persona tiraba un tronco, un pedazo de madera al río, ahí se quedaba. El río no lo arrastraba, ahí se quedaba. Ya cuando llegaba al atardecer del Shabbat, cuando era la hora de cerrar Shabbat, ya arrastraba normalmente lo que arrastra por ley natural, lo que arrastra un río. Entonces, por eso a este río lo llamaron el Chambatión, porque guardaba Shabbat. ¿Ok? O sea, la misma naturaleza, hermanos, está conectada a la Torá. Por eso es que usted ve el mandamiento cuando dice, tú, tu siervo, tu sierva, tu ganado. Claro, una vaca o un toro de trabajo no le va a decir al amo al atardecer, ya es chaval, ya no trabajo más. No, simplemente es el amo el que hace que el animal no trabaje en ese día, no haga nada, lo deja reposando. Entonces reposa los animales, primero los seres humanos, los que están en obediencia a la Torá. La naturaleza siente ese reposo, las plantas, la hierba, las cosechas, sienten ese reposo. Por eso es que el Eterno creó el Shemitah, el dejar descansar la tierra un año cada 7 años. Ese es el Shabbat de la tierra, se llama Shemitah. ¿Ok? Por eso el texto que leímos ahora, que los hermanos nos lo dieron, el texto donde habla de la naturaleza gime, donde habla que la naturaleza gime. ¿Cuál texto es? Romanos 8. El de Romanos, ¿cierto? Okay. Romanos 8. Romanos 8. 21. No nos va a quedar tiempo para desglosar esta porción, pero esa porción es importante. Dice, la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la que la sujetó en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la iniquidad, o sea, la falta de que los seres humanos guarden Torá. Cuando una persona guarda Torá y celebra las fiestas, implícitamente y automáticamente hace que también la naturaleza que está a su cargo o que está a su lado guarde el Shabbat también. Pero como la mayoría de la gente no guarda Shabbat,
Entonces, por eso mismo el verso 21 dice, la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Yahweh. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros. ¿Por qué la naturaleza gime? La naturaleza gime por la iniquidad, por el pecado, porque la gente no guarda mandamiento. Hay una cita rabínica de una historia que habla, porque usted sabe que la naturaleza también tiene su voz, tiene sonido, que solamente la misma naturaleza lo entiende y lo oye y lo escucha. Nosotros no. Nosotros no sabemos el sonido, cómo se comunican las plantas entre ellas mismas. Pero que tienen sonido, tienen sonido. Entonces, cuando una persona coge un árbol y le corta una rama, el árbol siente como cuando a usted le cortan un dedo o una parte de su cuerpo. Así como a usted le duele, a la naturaleza también le duele, al árbol también le duele. La diferencia es que el árbol o la naturaleza pues está para ese propósito. La leña para el fogón, para dar juego a los seres humanos, para hacer muebles, para muchos usos. Un árbol fue destinado, un tronco de un árbol fue destinado para que allí clavaran y colgaran al Mesías, etcétera, etcétera. O sea, cuando el texto dice que la naturaleza gime, también está hablando de que la naturaleza también ha sentido el peso de la maldad que hay en el mundo, las consecuencias de la maldad, la sangre derramada, las maldiciones, la gente mala, la gente que tiene mala vibra, que son de mala vibra, de malos pensamientos, gente malos, la naturaleza se da cuenta. Los mismos animales también sienten cuando llega una persona mala a su alrededor, cerca de ellos. Los animales sienten, no todos, pero sí muchos. Entonces, hay la historia de un tipo muy malo que estaba viajando por el desierto y llegó a un oasis y la persona se arrecostó así con su mano sobre una palmera. Y la palmera, cuando sintió ese corrientazo de la maldad que había en esa persona, la palmera pegó un grito que se escuchó por todo el desierto. O sea, la palmera sintió el pecado y la maldad que había en esa persona y no le gustó que esa persona lo tocara. Por eso usted ve hoy en día hay un movimiento que se llama los ambientalistas. Cuando dicen abraza un árbol, adopta un árbol, eso tiene algo de ciencia y eso tiene algo de Torá. ¿Ok? Cuando una persona de buen sentir, que no sea inicua, que guarde Torá, y toca un árbol, toca una planta, le hace bien. Si las plantas se pudieran mover de su lugar, se pararían y buscarían estar al lado de un justo, porque las mismas plantas se benefician de la justicia de los justos, de los santos. ¿Ok? Muy importante eso, muy interesante. Usted mismo ha visto que hay personas que van a su casa, si usted tiene jardín y toca las plantas suyas, y esas plantas se secan. Esa persona de mala vibra. Pero hay otros que tocan tu jardín y tu jardín se pone mejor. Florece más y se pone más saludable. O sea, la naturaleza sabe quién es quién. Quién está en Torah y quién no está en Torah. ¿Ok? Baruch Hashem. Hermanos, se nos fue el tiempo y todavía hay mucho por tratar sobre este asunto. Pero vamos a seguir.
yo tengo que terminar ese estudio de la genética, complementado con lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Ok? Necesitamos herramientas para vivir, para sobrevivir y para estar mejor en comunión con el Eterno y con la creación. Amén. Baruch Hashem. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno por su misericordia y por permitirnos estar aquí en esta clase. El tiempo se nos fue rápido. Yo no sentí el tiempo. Y vamos a agradecerle al Eterno por su bondad y por su rajem. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te damos el honor y la gloria. Gracias, Padre, porque nos permitiste estar en esta clase, participar de ella, Señor. Concede a todos los hermanos una laila tov, una buena noche y sabiduría y entendimiento para discernir tu palabra y para entender todos los misterios de tu Torá. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre. Bendice, Señor, a la casa de Yehudá, a la casa de Efraín, a todos. Bendícelos con tu gracia y con tu bondad. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Hermanos, laila tov para todos. Que